Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Vamos a estar, hermano, iniciando nuestro culto de hoy, ¿verdad? Y siempre lo hacemos con una escritura, Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante. Y son bienvenidos con este frío, hermano, que ¿verdad? Ninguno lo veo con su chamarra con este frío, pero bueno, gracias a Dios, hermano, que lo podemos aguantar aquí en nuestras casas también. Siempre hay algo que podamos hacer. Hay mucha gente en otros lugares, hermano, donde nomás no tienen con qué, ¿verdad? Pero una bendición, hermano, estar aquí y nos vamos a gozar, ¿verdad? Porque siempre lo hacemos. Cada vez que estamos aquí, hermano, estamos en la presencia de Dios. Esperamos que Dios se manifieste, ¿verdad? Como Él siempre lo hace, hermanos, a través de su presencia, y lo que nosotros hagamos aquí es para honra y gloria de Él. Efesios 1:3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, este misterio para nosotros ya no es un misterio. Antes, hermanos, no entendíamos nosotros, pero ahora, hermanos, sí nosotros entendemos, ¿verdad? Mire, hermano, estos teléfonos, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué. Por eso, ¿verdad? En algunos lugares, hermanos, les dicen: apaguen sus teléfonos, porque de repente, hermanos, se despiertan ellos solitos. Pero bueno, hermanos, la bendición que tenemos nosotros, ¿verdad, hermanos? En el mundo entero, hermano, hay muchas personas que son religiosas, y hay tanta religión, pero no conocen al Señor, ¿verdad, hermanos? Personas piensan, hermano, que por portarse bien, ¿y quién se porta bien? Aunque diga que se porta bien, ¿verdad? Pero luchan por portarse bien. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos habla bien explícito, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús dijo? Yo sé, si les pregunto a ustedes, yo sé que ustedes van a responder. ¿Qué dijo Jesús? La verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no hay ninguna otra forma. Y nosotros estamos en ese camino, hermano. Y si hay alguien que en nuestro medio, por diferentes razones, esté en este lugar, créalo. Jesús es el camino. Y cuando tenga, hermano, esa experiencia con Él, pidiéndole, Dios, hermano, se va a manifestar y va a poder entender lo que estamos diciendo aquellos que dijimos: conocemos al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos cambia. Nos da nuevos sentimientos hacia Él. Tenemos, hermanos, diferentes propósitos hacia Él. Y eso, hermano, es lo que la palabra dice que sucede con todo aquel que llega a conocerle. Así es que, hermanos, gocémonos por ese privilegio tan grande que tenemos de conocerle. Padre Celestial, Señor, en esta hermosa tarde te damos gracias. Señor, en este lugar cómodo, mi Dios, donde no tenemos impedimento, mi Dios, de enfocarnos, de alzar nuestras manos, donde hay libertad, Señor, para mostrar gratitud, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas.
Todos nosotros, posiblemente aquellos que en tu misericordia te revelaste a nosotros, sabemos cuándo, Señor, sucedió ese nuevo nacimiento, esa experiencia espiritual. Señor, cuando nos recordamos de un tiempo atrás, ¿qué vivíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué pensábamos acerca de ti? Pero ese día que llegaste a nuestra vida, nos cambiaste y nos estás cambiando, nos estás transformando día tras día. Y es una bendición, Señor, saber que el tiempo que tú nos des en esta tierra lo podemos gozar. Aún, Señor, con todos los problemas que hay en este mundo, tenemos esperanza. Estás ahí tú para ayudarnos y bendecir nuestra vida. Podemos, Señor, esperar en tus promesas, que son grandes. Padre Santo, aquellos que venimos hoy, Señor, en la expectativa de recibir de ti, habla nuestra vida. Señor, a través de tu palabra, a través de las alabanzas, aquel Señor que vino necesitado de un toque de tu poder sanador en su cuerpo. Señor, manifiéstate y toca ese cuerpo. Sánalos, Señor. Aquellos que no pudieron venir por enfermedad, sé con ellos ahí donde ellos están. Padre precioso, manifiéstate, Señor. Podemos clamarte a ti. Y así como dice tu palabra, que nos acerquemos al trono de gracia con confianza. Y ahí es donde estamos, Señor. Todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, hermanos. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 15. Les recuerdo que continuamos en nuestro mes sabático. Los niños están aquí con nosotros el día de hoy, así que espero que hayan unos niños pequeñitos por los que están durmiendo, que puedan mantenerse despiertos. En septiembre reunimos otra vez, pero el mes de agosto siempre le damos descanso a nuestro edificio, a nuestros ministerios. Es tiempo para recargar baterías, así que estamos todos aquí adentro. 1 Corintios capítulo 15. Estamos estudiando la primera carta de Corintios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Llevamos casi 4 meses. Y la semana pasada llegamos al capítulo 15. Es el capítulo más largo de toda esta carta, un capítulo doctrinal. Y vimos la semana pasada un repaso de todo el capítulo y vimos los 8 temas que vamos a estudiar en este capítulo. Si miren en sus boletines, en la parte de atrás del boletín, ahí están los 8 temas que vamos a estudiar en este capítulo. Hoy vamos a hacer el primero. No sé cuánto nos va a tomar, depende, ya hice 3 y solo 3 puntos he cubierto, así que puede ser que nos cubra 8 semanas. Vamos a ver, hoy vamos a cubrir el primer tema en su boletín, la evidencia de la resurrección. Todo este capítulo se trata acerca de la resurrección. Y en todos los otros capítulos de esta carta, Pablo ha confrontado errores de prácticas, comportamientos que la iglesia había permitido infiltrar de su cultura. Pero en este capítulo no está confrontando una práctica, sino que una creencia equivocada acerca de la resurrección. Vamos a conocer un poco más de eso. No negaban la resurrección de Jesús, lo que negaban eran las implicaciones de la resurrección de Jesús para el creyente. Específicamente negaban la resurrección física, la resurrección corporal del cuerpo del creyente. Habían caído en la filosofía de su cultura, esa filosofía que se llamaba dualismo. Vimos eso, creo que en el capítulo 2 o 3, no, en el 6 lo vimos, que pensaban que el espíritu y el cuerpo eran 2 entidades separadas, y lo que haces en el espíritu no afecta al cuerpo. Por eso muchos estaban entregando su vida a los deseos de la carne sin importar cómo afectaba, y Pablo les dice, no, su cuerpo es el templo de Dios. Bueno, ahora lo estaban llevando a otro punto. Había una filosofía griega que se llamaba el dualismo, que decía que el cuerpo y el espíritu son separados con destinos eternos separados. Que cuando una persona muere, su espíritu físico regresa a la tierra y ahí termina todo.
pero el alma es lo que sobrevivía para la eternidad. Pero hermanos, la doctrina principal de nuestra fe es que porque Jesús resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos en cuerpo. Cantamos eso hace un rato. En Jesús dice, un día Él regresará y estaré en su presencia. Está hablando del cuerpo físico, porque cuando morimos ya estamos en nuestro espíritu, ya va directamente con Dios. Pero cuando decimos que Jesús regresará por nosotros, regresará por los cuerpos físicos. Vamos a estudiar la resurrección del cuerpo físico más allá cuando lleguemos como al punto 6, 5 o 6. Pero Pablo comienza esta carta estableciendo terreno común, afirmando lo que ellos ya creen, que Jesús resucitó en su cuerpo al tercer día y resucitó y ascendió al cielo. Hermanos, la resurrección física de Jesús es el corazón de la vida de toda doctrina de nuestra fe. Sin la resurrección, el cristianismo es solo una filosofía humana sin impacto eterno. Pero nuestra esperanza está en la vida eterna después de este mundo, y eso solo es posible porque Jesús resucitó de los muertos. Dice Juan 14, Jesús dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La resurrección de Jesús siempre ha sido y siempre será la piedra angular de nuestra fe. Y es la razón que ese siempre ha sido y siempre será atacada, porque saben que si destruyen la doctrina de la resurrección de Jesús, destruyen toda nuestra fe. Si logran anular la resurrección, eliminan la salvación, eliminan la divinidad de Jesús, eliminan la vida eterna, eliminan la consecuencia del pecado. Sin la resurrección de Jesús, Jesús no es nada más que un mártir. Jesús no es nada más que un buen maestro. Y todo su ministerio terminó cuando Jesús muere. Pero esta es una doctrina fundamental de que Jesús murió, resucitó al tercer día, caminó con personas. Y eso es lo que Pablo toma en estos primeros 11 versículos. Comienza afirmando esta verdad fundamental. Y nos muestra en los primeros 11 versículos, nos presenta con evidencias de la resurrección de Jesús. Ese es el título del mensaje de hoy, es su primer punto en el boletín. Pongámonos de pie, vamos a leer la palabra de Dios y nos ponemos de pie en reverencia a la perfecta palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, dice versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra perfecta. Tu palabra, Padre, que no son solo teorías que discutimos, Señor, sino que nos afectan nuestras vidas diarias, Padre. Así que, Padre, te pido, Señor, que este mensaje, estas palabras, que primeramente que me ilumines para poder transmitir lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Y que estas palabras, esta enseñanza se vaya más allá de un entendimiento intelectual, sino que se traslade a nuestros corazones y lo llevemos a nuestras manos y a nuestros pies, que continúe después de dejar este lugar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, las mentes más brillantes de los tiempos han tratado de desmentir la resurrección de Jesús.
Pero cuando se hace una investigación honesta, cuando se hace una investigación con criterios comúnmente aceptados, no se puede ver ninguna otra conclusión que Cristo resucitó de los muertos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver otra vez. Si miran en su boletín, es un poco diferente a normal. Ahí tengo los 8 puntos que vamos a cubrir. Hoy solo vamos a hacer el primero. Vamos a estar llenando cada cajita las semanas que pasan. En la pantalla van a estar todos los versículos, en el boletín están las citas nada más. Así que estos son los 3 puntos que vamos a ver. 3 evidencias que afirman la resurrección de Jesús. Primero, el testimonio de la iglesia. Segundo, el testimonio de las Escrituras. Y tercero, el testimonio de las personas. Vamos a comenzar. El testimonio de la iglesia. Dice el versículo 1, además os declaro hermanos. Es lo primero que quiero que noten, hermanos. Se refiere a la iglesia como hermanos, como creyentes. Son personas que habían creído en Jesús. No son personas que no creen en Jesús. Son creyentes que le está hablando. Creyentes que habían estado desviados, equivocados en su interpretación de lo que implica la resurrección de Jesús. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Pablo comienza aquí estableciendo el terreno común antes de abordar los problemas de creencia que tiene. Es una buena manera, hermanos, de mitigar un desacuerdo. Comenzar con algo que pueden estar de acuerdo. Y Pablo les dice, les recuerdo la doctrina fundamental, la doctrina básica que hemos creído. La doctrina que les prediqué. Pablo estuvo en esa iglesia 18 meses. Que recibieron, la que les sostiene. ¿Cuál es esa doctrina? Les dice en el versículo 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hermanos, este es un mensaje fundamental de nuestra fe. El que no cree en este mensaje que Jesús vino al mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, si no crees en eso, no puedes llamarte un seguidor de Cristo. No puedes llamarte un creyente. Y la iglesia les refiere como hermanos. Habían creído esto porque Pablo se los había enseñado. Y le dice el versículo 1, el cual recibisteis. Cuando dice recibe ahí, es que lo aceptaron. ¿Y qué pasa cuando dice, hay muchas veces cuando dice lo recibiste, está diciendo que lo aceptaron? Juan 1:12 dice, mas todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. La iglesia eran hijos de Dios, creyeron en este mensaje fundamental, creyeron en la muerte y resurrección. Pero no solo lo recibieron, dice, en el cual también perseveráis. Estás perseverando, le está diciendo. No fue algo que solo creyeron y se olvidaron, es una creencia que los mantuvía. Ahora, Pablo sabía que los que lo estaban causando confusión no eran los creyentes que creyeron de verdad, sino que habían infiltrado personas de la cultura que no eran creyentes reales. Así que en el versículo 2 se dirige a estas personas y les llama a una confesión. Dice, estos son una confesión superficial. Dice, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Aquí vemos la diferencia entre una creencia genuina y una creencia superficial. ¿Cuál es la creencia genuina? Dice, el que retenéis la palabra. Que retienes la palabra, que te aferras a la palabra de Dios, te has comprometido a la palabra de Dios, no tiras la toalla cuando llegan las adversidades. Una persona que tiene una fe genuina, solo Dios conoce el corazón, nosotros solo podemos ver, dice la palabra, que por sus frutos los conocerás. Pero si sus frutos no demuestran que retienen la palabra, si tratan a Jesús como un cajero automático que solo van a Jesús cuando tienen un problema y necesitan hacer un retiro, eso no es una confesión genuina. Hay muchas personas, hermanos, en las iglesias que no retienen lo que confesaron como Jesús. Tal vez confesaron a Jesús por presión, tal vez fue una experiencia emocional nada más. Aquí nos dice Pablo que si has creído de esa manera, has creído en vano. Es una fe inútil. Porque no retienen lo que creen. Es un acto de fe sin efecto. Es una fe vacía. Es una fe sin compromiso. Es una fe falsa. Creer en Jesús es mucho más que solo decirlo con palabras.
sino que lo tienes que creer en tu corazón. Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es Señor, importante confesarlo, pero lo tienes, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay muchas personas, hermanos, que dicen que creen en Jesús, pero no lo creen de corazón. Se llaman seguidores, pero han creído en vano. Y eso ocurrió desde que Jesús estaba en la tierra. Multitudes lo seguían en todo lugar que iba. Por donde iba, las multitudes lo seguían. Pero no significa que eran sus seguidores. Muchos lo estaban siguiendo por ver un show. Querían ver lo que estaba haciendo. Pocos eran los que creían genuinamente que era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Nos dice Juan 6 que cuando Jesús empieza a hablarles a la multitud de lo que significa ser un seguidor, del compromiso, de la entrega que se requiere para ser un seguidor, dice Juan 6, creo que como el 66, dice que muchos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. El verdadero creyente es el que se compromete, el que se entrega, el que persevera en su fe, no el que se aparta cuando vienen las adversidades, sino que se entrega completamente. El que no pone a Cristo como prioridad en su vida es una fe en vano. La iglesia, hermanos, es la congregación de los que han entregado su corazón por fe a la muerte y la resurrección de Jesús. Una iglesia que es fiel, que está comprometido a la verdad de Jesús, es una iglesia que demuestra evidencia de que Cristo resucitó. Es la mayor evidencia de la resurrección de Jesús. Una iglesia que está siendo transformada por Cristo. La mayor evidencia de una vida que cree en Jesús es una vida transformada. Porque solo Jesús puede tomar un enemigo de Dios, un pecador condenado a la muerte y darle nueva vida, convertirlo en un hijo de Dios, redimirlo y unirlo a comunidad de redimidos. Esta iglesia, Esperanza Viva, aquí en Hesperia, es evidencia al mundo de la resurrección de Jesús. Por eso nuestra cruz ahí atrás no tiene a Cristo muerto, porque creemos en un Cristo vivo. Si la resurrección de Jesús hubiese terminado con su muerte, la iglesia no hubiese surgido. Si el ministerio de Jesús hubiese terminado en la tumba, definitivamente no hubiese preservado la iglesia por 2000 años. Porque un Salvador muerto no es un Salvador real. Eso significaría que la muerte hubiese ganado. Fue la convicción de la resurrección de Jesús que le dio nueva vida a los seguidores. Estos seguidores que estaban desesperados después de la muerte de Jesús, estaban con un sentido de derrota después de la muerte de Jesús, se fueron a esconder después de la muerte de Jesús. Pero ¿qué es lo que le llevó a iniciar y proclamar este mensaje? La resurrección. Vieron al Dios vivo, recibieron el poder del Espíritu Santo y fueron a proclamar al Cristo vivo. Todo otro sistema de fe, toda otra religión sigue un líder muerto. Cualquier religión que tú mires allá afuera, cualquier sistema de fe que no sea el cristianismo, mira a su líder, está enterrado, fue enterrado en una tumba, murió y ahí mantuvo sin vida. Pero nosotros seguimos a un Cristo vivo. Es la razón que existimos como iglesia, para dar testimonio de la nueva vida del pecador obtiene a través de nuestra fe en la resurrección de Cristo Jesús. Esa es la primera evidencia de la resurrección de Jesús, la existencia y la permanencia de la iglesia. Tu vida es evidencia. El segundo testimonio de la resurrección de Jesús es las Escrituras. Dice el versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, hermano, cuando nosotros hablamos hoy de las Escrituras, hablamos de toda la Biblia. Y aquí podemos leer de la resurrección de Jesús. Pero cuando Él está diciendo aquí conforme a las Escrituras, no se había escrito el Nuevo Testamento todavía.
Se está refiriendo al Antiguo Testamento, a las escrituras de Moisés y de los profetas. La resurrección de Jesús no fue una nueva idea que surgió después que Jesús murió. No fue un invento de los primeros creyentes después de la muerte de Jesús para revivir su ministerio. Todas las escrituras del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Lo he dicho antes, yo le enseñaba con los niños, en la escuela dominical a los niños, y estudiamos la historia de Israel. Y todo domingo que enseñaba, terminaba, cómo esto apunta a Jesús. Puedes encontrarlo en todas las escrituras. Y dice Pablo aquí, yo les enseñé lo que recibí. Lo que recibió, ¿de quién? Directamente de Jesús. No se lo enseñaron, no es una tradición, Él lo recibió directamente de Jesús. Gálatas 1, 11 y 12 dice, Pablo dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, la muerte y resurrección de Jesús, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por resurrección de Jesucristo. Pablo solo está pasando lo que Cristo mismo le dio. Él tuvo un encuentro personal con Jesús y Jesús mismo lo envió a proclamar ese evangelio a los gentiles. Y si lees más adelante en Gálatas nos dice que él no fue a los líderes, fue a Arabia antes de ir a Jerusalén y ahí recibió el mensaje de Jesús. En todo su ministerio, él solo cumplía, decía, predicaba lo que recibió de Jesús. Y hermanos, eso es nuestro llamado. Esto es nuestro llamado de todo creyente. Nosotros ya tenemos la revelación completa de Dios, está aquí. Esta es la revelación de Dios, no hay nuevas revelaciones. ¿Quieres conocer a Jesús? Lo encuentras aquí en este libro. Y nuestra responsabilidad es compartir las buenas nuevas de Jesús tal y como lo recibimos. No es necesario adornarlo, no es necesario diluirlo, no es necesario adaptarlo a la cultura. El mensaje de Jesús no necesita que lo mejoremos y lo pongamos nuestras ideas humanas, sino que lo estudiemos tal y como lo recibimos de la palabra de Dios. Yo he visto a personas predicar un sermón entero, leen un versículo al principio y pasan 40, 50 minutos dando sus opiniones, contando chistes, historias, sus opiniones, y entretienen, motivan, emocionan. Pero hermanos, eso no es nuestro llamado. No somos llamados a compartir nuestras opiniones personales. Somos llamados a compartir el mensaje de Jesús tal y como lo recibimos. ¿Cómo? En las Escrituras. Abrimos las Escrituras, lo leemos, lo interpretamos y lo aplicamos a nuestras vidas. Y lo compartimos con los demás. La resurrección, hermanos, no fue idea de Pablo. Él solo compartía lo que se le fue revelado, que el mensaje del Mesías. Y es un mensaje que se había profetizado por miles de años. Es un mensaje del Mesías que se había anunciado al pueblo de Dios por siglos. Cuando Pablo afirma la resurrección de Jesús, que dice que es de las Escrituras, está declarando que se está cumpliendo lo que Moisés y los profetas habían documentado en las Escrituras siglos antes. Salmos 16:10 dice, porque hablando del Mesías, porque no dejarás mi alma en Seúl, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando directamente del Mesías. Esa profecía fue escrita 1000 años antes de Cristo. El primer sermón que predicó Pedro en segunda de Hechos, él cita esta profecía. ¿Por qué? Porque está predicando al Cristo resucitado. Y hay muchas más profecías en las Escrituras que apuntan a la muerte y resurrección de Jesús. Ahí en sus notas pueden ver otras profecías que pueden estudiar en su tiempo. Las Escrituras dan testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. Y cuando Jesús empezó su ministerio, Él empezó a citar estas mismas profecías. Estaba anunciando que el Mesías, que los profetas, el Salvador que los profetas habían anunciado en las Escrituras, había llegado. Y no solo lo anunció, sino que cumplió esas profecías. Jesús cumplió más de 300 profecías acerca del Mesías cuando vino al mundo. Y va a cumplir muchos más cuando regrese.
Jesús mismo afirmó que yo vine, dice, a cumplir estas escrituras. Mateo 8:31. Y comenzó a enseñarles lo que era necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús mismo dijo, yo vine a confirmar lo que ya se había profetizado. Hermanos, las Escrituras declaran claramente un Salvador que viene al mundo a morir para tomar el castigo de la humanidad. Y también declara uno que va a regresar en la eternidad. Ahora, si los profetas dijeron, va a venir un Mesías y va a morir, y después profetizan y va a regresar del cielo, ¿qué tiene que pasar en medio? Tiene que haber una resurrección. Y hay profecías que declaran esta resurrección. Ese fue el mensaje de los apóstoles, la iglesia que fue fundada, la iglesia, y es el mismo mensaje que nosotros tenemos hoy en la palabra de Dios. Y somos comisionados para compartir con el mundo acerca del Jesús resucitado. Hermanos, las Escrituras dan testimonio de la resurrección de Jesús. Y finalmente, el testimonio de las personas. Versículos 5 al 8 dice, y apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500, después apareció a Jacobo, después a todos los otros apóstoles, y de último dice a Pablo. Aquí Pablo menciona 5 testigos o grupos de testigos de la resurrección de Jesús. Y dice que apareció, lo vieron visiblemente vivo después de su muerte en la cruz. Y si lees estos acontecimientos de los que lo vieron, unos lo vieron, unos lo escucharon, unos hablaron con él, a unos les enseñó, a unos les dio órdenes, unos comieron con él, unos miraron sus llagas, heridas en la crucifixión. Y Pablo nos presenta a estas personas como testigos oculares y lo presenta cronológicamente como un abogado que va presentando un caso ante un jurado en la corte. En toda la historia, los tribunales humanos han basado sus decisiones sobre los juicios basado en la declaración de testigos. Es uno de los mayores factores que los fiscales de hoy en día toman en cuenta para decidir si llevan un caso en juicio. ¿Por qué? Porque más del 80% de los casos con testigos terminan en convicciones. Vamos a estudiar cada uno de estos testigos que Pablo presenta como evidencia de la resurrección y lo presenta cronológicamente. Primero dice, apareció a Cefas. Y la traducción de Cefas es Pedro, es Simón, la misma persona se está hablando. Y nos dice versículo 24 de Lucas, que cuando Jesús apareció a esos testigos en el camino de Emmaús, afirman que Jesús fue primero visto por Pedro. Lucas 24:33 dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y apareció a Simón, a Pedro, a Cefas. ¿Por qué aparece primero a Pedro? Recuerden, hermanos, que Pedro lo había negado después que murió. Pero primero se va directamente a Pedro, y Pedro lo niega 3 veces. Pero ¿qué pasa después de la última vez, cuando el gallo canta por tercera vez? Se dio cuenta de su error. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? En Mateo 26 nos dice que Pedro lloró amargamente. Y eso demuestra un corazón contrito, un corazón arrepentido. Y hermanos, esas son las personas que son los más poderosos testigos del perdón, de la gracia, de la misericordia de Jesús. Jesús fue a Pedro primero para demostrarle su amor y llamarlo a ser el líder de la iglesia que estaba por nacer. En los primeros 12 capítulos de Hechos, que nos da la historia del nacimiento de la iglesia, Pedro es el que está enfrente proclamando a Jesús. El mismo Pedro que negó a Jesús lo proclama con valor y poder. Su testimonio personal es una evidencia irrefutable de la resurrección de Jesús. Y hermanos, tu testimonio, si tú eres creyente, tú tienes un testimonio personal de un encuentro con Jesús. Y eso es evidencia irrefutable de la resurrección de Jesús. Tu testimonio es único.
Nadie lo puede refutar. Y lo demuestras con la vida que vives. Igual como Pedro, tu vida es un testimonio de la resurrección de Jesús. Segundo, dice que apareció después a los 12. Después de aparecerse a Pedro, se aparece a los demás discípulos. Recuerden, después que muere Jesús, los otros discípulos, con miedo de también ser arrestados y crucificados, se van a una habitación a esperar. Tenían miedo, dice la palabra. Y nos dice Juan 20, que ese mismo día, el día de su resurrección, Jesús se aparece en medio de ellos. Hechos 1, 2 y 3 dice: después de haber dado mediantemente el Espíritu, los apóstoles habían escogido, este es otro versículo, se aparece a los discípulos, y después, hermanos, cuando los discípulos escogen a un nuevo apóstol, acuérdense que Judas se mató, tuvieron que escoger a uno nuevo. ¿Qué era la calificación para que este apóstol era un apóstol? Tenía que haber sido un testigo de la resurrección de Jesús. Hechos 1, 2 y 3. Después de haber dado mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pedro iba a ser el líder de la iglesia, pero la obra de la fundación de la iglesia sería la responsabilidad de todos los apóstoles. Nos dice Efesios 2 que la iglesia fue fundada sobre la fundación de los apóstoles. Preservaban, dice, en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2. Ellos fueron responsables de documentar, de establecer, de enseñar y transmitir la palabra de Dios. Y las doctrinas fundamentales que usaron fue la resurrección de Jesús. Número 3, después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Aquí vemos la próxima línea de testigos. Los primeros eran testigos específicos, ahora Pablo está enfocándose en la cantidad, más de 500. Cuando Jesús se levantó, fue al cielo, dice la palabra que habían 120 seguidores. Y aquí dice que habían 500 personas que lo vieron vivo después de su muerte. Significa que ya había empezado los seguidores, donde iban, y fue en otros lugares donde lo vieron. Y hermanos, un juicio en las cortes en esos tiempos tendría que haber un testigo o dos. Aquí Pablo menciona 500, 497 más de lo que era necesario. Normalmente en los juicios de hoy en día un testigo es el que decide. Hay un testigo estrella. Aquí hay 500 testigos, y noten, dice, de los cuales muchos aún viven. Unos habían muerto, pero unos aún están vivos. Y no me creen, dice, vayan, pregúntale a esas otras personas, aún están vivos. ¿Para qué les voy a mentir? Si creen que estoy mintiendo, vayan a confirmarlo. La tercera línea, el testigo, la tercera persona, dice, después apareció a Jacobo. Ahora, este testigo es para lo que dirían, bueno, Pedro fue seguidor de Jesús. Los 12 también fueron seguidores de Jesús. Los 500 dice que eran hermanos, eran seguidores de Jesús. Claro que van a decir que vieron a Jesús, pero aquí vemos algo diferente. Claro que dicen sus seguidores lo afirmarían, pero Santiago no era un seguidor de Jesús durante su ministerio. Él era el medio hermano de Jesús. Era hijo de José y María. Sí, hermanos, José y María tuvieron una vida conyugal normal después del nacimiento de Jesús. Jesús tuvo medio hermanos, y la Biblia dice que sus propios hermanos no creían que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero este mismo hermano, incrédulo, se convirtió en un líder de las primeras iglesias de Jerusalén. Fue el defensor del Evangelio de Jesús. Escribió el libro que conocemos como el libro de Santiago. Y si abren ese libro de Santiago, ¿cómo comienza? Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que le convenció? Lo que le venció a este incrédulo es que tuvo un encuentro personal con el Jesús resucitado. Hermanos, solo un encuentro personal con el Jesús vivo es el que puede transformar al incrédulo. Y los mayores testigos del Cristo Jesús son personas que han sido incrédulos en contra de Jesús, que han atacado a Jesús.
La quinta línea de testigos, el último, dice Pablo, versículo 8. Y el último de todos, como uno abortivo, me apareció a mí. Ahora, abortivo no significa que lo que pensamos como abortivo ahora, cuando un bebé nace muerto. No, lo que significa abortivo es que nació fuera de tiempo. Fue el último de los apóstoles fundadores. Ya vimos, hermano, ya hemos visto que solo hubieron 14 apóstoles en la iglesia. Ya no hay apóstoles, solo hubieron 14. Pedro fue el último. El título de apóstol bíblicamente ya no debe existir dentro de la iglesia. Pablo fue el último apóstol. Aquí lo afirma que él fue el último. Uno de los mayores misioneros se convirtió. Pero ¿qué era su vida de él antes de conocer a Jesús? En esta corte, si estuviera la resurrección de Jesús en la corte, Pablo sería el testigo estrella, el que sacaban de último. Porque ¿quién era Pablo? No era solo un incrédulo como Santiago, sino que era un perseguidor de los cristianos. Pueden leer en Hechos 9 su conversión. Había dedicado su vida a erradicar el cristianismo. Estaba en camino a Damasco a arrestar a cristianos y llevarlos a la cárcel donde seguramente iban a encontrar su muerte. Estaba ahí presente y lo más seguro líder del primer mártir cristiano de Esteban cuando lo mataron. Esa era su vida. Pero él también tuvo un encuentro con Jesús, con el Jesús vivo, y fue transformado. ¿A qué? A uno de los mayores misioneros, evangelistas y fundadores de la iglesia. ¿Cómo se convierte un asesino de cristianos al apóstol más grande que haya existido? ¿Cómo se convierte a alguien que hace todo lo posible para destruir la iglesia al mayor defensor de la iglesia que haya existido? Solo una manera: tuvo un encuentro con el Jesús resucitado, con el Jesús vivo. Esos son los testigos, hermanos, que Pablo presenta para la resurrección de Jesús. Y todos terminan haciendo lo mismo. Versículo 11. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Es lo mismo que se predicaba en todos lugares. Si crees en la resurrección de Jesús, es una clara evidencia que tu fe es genuina. Eso es lo que lo dice, hermanos, cuando muestras tu vida, cuando otros miran y pueden ver paz a pesar de lo que está pasando, cuando pueden ver gozo, cuando pueden ver esperanza en tu vida, estás dando evidencia de que crees en el Jesús vivo. Y es nuestra responsabilidad, nuestra misión, la misión de la iglesia, llevar esa esperanza al mundo. Pero no solo compartirlo, sino demostrarlo con nuestras vidas. Es la mayor evidencia que puedes dar de la resurrección de Jesús. Una vida transformada y renovada por Cristo. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, asimismo nosotros andamos en vida nueva. La vida nueva que le demuestras, no solo en la iglesia, con tus vecinos, en tu trabajo, con tus amigos, con tus amistades. Eso es evidencia de la resurrección de Jesús. El hino común que vemos en estos testigos es una transformación radical en las vidas. Personas que negaban a Jesús, personas que se escondían del miedo, personas que no creían en el Mesías, personas que perseguían a la iglesia, dan una vuelta completa, empiezan a predicar con valor y se convierten en siervos de Cristo y defensores de la fe. Sus prioridades cambian, se entregan completamente y sin reservaciones a servir a Jesús. Eso es la mayor evidencia de la resurrección de Jesús. ¿Y qué tal tú? ¿Estás demostrando al mundo una vida transformada? ¿Una vida que ha sido transformada por el Cristo vivo? ¿Hablas de Cristo con otros sin valor? ¿Estás completamente entregado a su servicio? ¿Es Cristo y su iglesia la prioridad en tu vida? Si no lo estás haciendo, no estás demostrando que crees en la resurrección de Jesús. Puede el grupo de alabanza que suba. Hermanos, la veracidad de la resurrección de Jesús está bajo constante ataque del mundo. Porque ellos saben que si logran desmentir la resurrección, nuestra fe cae al suelo. Por eso Pablo comienza este capítulo dando claras evidencias de la resurrección de Jesús. El testimonio de la iglesia,
el testimonio de las Escrituras, el testimonio de las personas. Hermanos, yo cuando me volví un creyente, yo devoraba libros de apología, los devoraba completamente con notas y todo. Y leía libros completos de la resurrección de Jesús. No hay duda en mi mente de la resurrección de Jesús que se puede comprobar y que es irrefutable. Pero hay una razón muy personal por la cual yo creo en el Jesús resucitado, que Jesús está vivo. Yo creo en Jesús porque yo tuve un encuentro personal con Jesús hace casi 30 años. Y el momento que yo creí en Jesús, Él entró a vivir en mi vida y nunca me ha abandonado. Yo creo en el Jesús resucitado porque Él salvó mi matrimonio que estaba muerto, lo revivió y me dio una nueva vida. Yo creo en la resurrección de Jesús porque ha resucitado mi vida y nunca me ha dejado. Yo creo en el Jesús resucitado porque Él está viviendo conmigo por más de 30 años. Y si tú estás aquí y no has tenido un encuentro personal con el Jesús resucitado, si nunca lo has invitado a vivir en tu corazón, no es muy tarde. Él está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere entrar y cenar contigo, dice la palabra. Él quiere ser parte de tu vida. Tú quieres tener esa experiencia con el Jesús resucitado, solo tienes que aceptarlo. Y no importa qué lejos pienses que estás de Él, solo darte la vuelta y que el Jesús vivo está esperándote con manos abiertas. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y hermano, y si Dios ha hablado a tu vida, el altar está abierto. Si tienes una carga que entregarle a Jesús, el altar está abierto. Si necesitas oración, habrá personas aquí adelante que pueden orar por ti. O si simplemente quieres venir a darle gracias por lo que ha hecho en tu vida, el altar está abierto. Padre Celestial, gracias, Señor. Porque tú vives, nosotros vivimos también. Gracias, Padre, porque tú venciste la muerte y por eso nosotros somos más que vencedores. Gracias, Padre, porque tu resurrección es lo que nos da nueva vida. Ayúdanos a ser testigos fieles de esta nueva vida, de ser una iglesia que proclama con valor, sin reservación, el mensaje igual como lo hemos recibido en tu palabra. A demostrar que creemos en el Cristo vivo a través de nuestro compromiso, de nuestra dedicación, nuestra completa entrega. Y si hay alguien aquí que no ha confesado genuinamente que cree que tú moriste por sus pecados y resucitaste el tercer día, que hoy siga ese día que entrega su vida al Cristo vivo. Y hoy se unan a la unidad de testigos del Cristo resucitado. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios ha hablado a tu corazón, el altar está abierto.
presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Padre Celestial, gracias, Padre, que porque tú vives, nosotros vivimos. Gracias por esa esperanza viva que tenemos, Señor, no solo para este mundo, sino para el que viene. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero que vengan la próxima semana. Solo cubrimos el primer punto. Me estoy gozando mucho preparando estos mensajes. Esta semana terminé el tercero. Oren por mí, estoy entrando en unos terrenos ahí muy peligrosos, así que oren por mí mientras preparo. Hermanos, vamos a adorar a Dios un día, una canto más antes de concluir. No se vayan, hermanos, usen sus manos para aplaudir y para darle alabanza a nuestro Señor resucitado. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Por tu llaga sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Semana, hermanos, nos vemos aquí primeramente Dios para el próximo domingo.